Muy bien, entonces vamos a hablar en esta sesión de lo que tiene que ver con la información de los datos en los ríos, y es que lo que conocemos como el caudal o el escurrimiento. Aunque ustedes ya conocen algo por lo que pudieron leer en el material de la primera unidad de cómo se define el escurrimiento, aquí lo volveremos a abordar otra vez. Y aquí tenemos lo que es la definición de escurrimiento. Le voy a pedir que alguno de ustedes me ayude a poder definir a definir estos conceptos. Entonces, Carlos Emilio, ¿nos puedes ayudar a definir lo que es el escurrimiento? Lo que está aquí en la presentación. Sí, el escurrimiento se define como el agua proveniente de la precipitación que circula sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca, ya sea un cuerpo de agua o el mar. Muy bien. Muchas gracias, Carlos Emilio. Miren, aquí está la definición de lo que es el escurrimiento, ¿no? Esto es el escurrimiento. Es una de las fases del ciclo hidrológico y de lo cual es la respuesta de un territorio a una tormenta. Y es lo que reflejamos como escurrimiento. Aunque antes, ¿qué debe pasar? Debe satisfacer algunas demandas que va a tener la cuenca. La cuenca va a tener algunas demandas y eso lo vamos a visualizar que ya están satisfechas cuando empecemos a observar que se genera el escurrimiento. Y este se va a ir moviendo a través del terreno, de acuerdo a la pendiente y de acuerdo a la red de drenaje que tenga esa superficie, que conocemos como cuenca. Bueno, entonces, ¿cuáles son ese tipo de demandas que se tienen que satisfacer? Pues tenemos la infiltración, tenemos la evaporación y tenemos la intercepción. Y además, algunos almacenamientos que estén ahí en superficie que pueden ser naturales o artificiales, como por ejemplo una presa, podemos tener ahí alguna laguna, algún lago, o incluso los mismos cauces que drenan a ese espacio del territorio. Cuando se satisfacen estas demandas, pues empezamos a ver que ocurre ya el escurrimiento superficial. Bueno, miren, aquí les muestro esta gráfica que lo que muestra es lo siguiente. Dejen, les coloco un dibujo. Aquí lo que tenemos en Y es el comportamiento de la tasa de infiltración. ¿Cuánto se infiltra de altura de agua en un tiempo? Y aquí tenemos el tiempo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que sucede una lluvia y desde el instante cero, ¿cómo se comportaría ese terreno? Pues al inicio tendría una tasa de infiltración muy alta, ¿no? Como este valor. Pero ¿qué va a pasar? Que si sigue lloviendo en el tiempo, así avanza la lluvia, va a llegar un tiempo en que se va a comenzar a saturar y cuando se satura, comienza a generarse escurrimiento. Y la capacidad de infiltración del suelo empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer, y el escurrimiento crece. Llega un momento en que esa tasa de infiltración prácticamente se hace asintótica a cero, la capacidad de infiltración del suelo. Y es decir, prácticamente no puede absorber ya humedad. Pero el escurrimiento también sigue generando, y de acuerdo a la intensidad de la lluvia, se podrá mantener o podrá incrementarse o incluso disminuir este escurrimiento. Ya depende de qué intensidad tenga la lluvia. Esto es para una tormenta en particular. ¿Y qué pasa cuando tenemos un evento de una tormenta? Que variables como la intercepción, la evaporación o la transpiración no tienen relevancia para periodos cortos de lluvia, que serían las tormentas. Entonces, ¿qué pasa con la respuesta de un espacio de territorio a una lluvia? Que podemos llegar a este tipo de ecuación, donde dice que el escurrimiento
que se va a generar en ese espacio de territorio será lo que llueva menos lo que se pierde por infiltración. Es decir, que a escala de tormenta, la fase preponderante será la infiltración, cuánto se pierde por infiltración. Y por ejemplo, imagínense que ustedes quieren saber, pues yo sé cuánto escurrió y sé cuánto llovió, pero no sé cuánto se infiltró. Ah, bueno, para una escala de tormenta se puede calcular de esta forma. Lo que llovió menos lo que escurrió, y eso va a ser la infiltración. Entonces yo puedo calcular cuánto se infiltró o cuánto escurrió si conozco algunas de estas variables. Ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué pasa cuando ya no son periodos cortos de lluvia, como una tormenta, sino que ya es, por ejemplo, un año completo el que yo quiero ver el comportamiento del ciclo hidrológico en este terreno? Ah, no, ahí ya esta variable, como la intercepción, la evaporación y la transpiración, ya se vuelven importantes. Ya no dejan de tener relevancia, ya se vuelven muy importantes cuando trabajamos a escalas anuales o a escalas de un mes. Se vuelven ya importantes y tenemos que incorporarlos en el estudio. Pero cuando no, nos quedamos con esto. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que vamos a tener con esto. La ventaja va a ser que para poder abordar estudios hidrológicos con el objetivo de diseñar infraestructura hidráulica o planes de inundaciones, con estas variables nos vale. Es decir, con trabajar con el escurrimiento, con la lluvia y con la infiltración. No tenemos que meternos con intercepción, con evaporación y con transpiración. Pero alguno de ustedes podría sugerirle o surgirle una duda y decir, ¿y en qué momento o en qué tipo de estudios si es necesario incorporarlos? Por ejemplo, cuando diseñen un sistema de riego. Si diseñan un sistema de riego, ahí sí va a ser muy importante meter la evapotranspiración. No la intercepción, pero sí la evapotranspiración. ¿Y cuándo va a ser necesario meter, por ejemplo, intercepción, percolación, otros que incluso no están aquí? Cuando abordemos un estudio donde calculemos el balance de agua o la disponibilidad de agua en ese territorio. Ahí sí tendríamos que incorporarlos. En conclusión, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar más en este curso? Como está más enfocado a aplicar estudios hidrológicos para poder diseñar infraestructura hidráulica, lo que abordaremos más es la parte de la lluvia, del escurrimiento y del proceso de la infiltración. De hecho, si ya leyeron ahí en la presentación del curso, hay una unidad que está enfocada solamente a calcular los volúmenes no aprovechables. Y calcularemos infiltración y calculemos evapotranspiración. ¿Por qué infiltración? Para fines de este curso. ¿Y por qué evapotranspiración? Para este curso no, para el siguiente, cuando vean diseño de obras hidráulicas, porque va a ser importante cuando aprendan a diseñar sistemas de riego o diseñar una presa. Por eso también se abordará como parte del curso. Muy bien, borro todos estos garabatos que hice aquí y voy a continuar a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuántos tipos de escurrimiento tenemos? Tenemos 3 tipos de escurrimiento. El escurrimiento superficial, que es el primero que aparece aquí en orden, y el cual podemos ver en laderas y en los cauces. El escurrimiento subsuperficial, que es agua que se infiltra y que escurre muy cercano a la superficie. De una parte se podrá ver como escurrimiento superficial. Y la parte del escurrimiento subterráneo, una parte de este subsuperficial que no salga a superficie, se percolará y se volverá subterráneo. Claro, para esto necesita encontrar una fractura y que ahí salga a la superficie. Y se tiene que percolar para que vaya hasta el nivel freático y se vuelva agua subterránea. Entonces, estos son los 3 tipos de escurrimiento que podemos nosotros encontrar. Ahora, una vez tenidos estos 3 tipos de escurrimiento, aquí tenemos las definiciones. Y para que nos ayuden a leer las definiciones, déjenle, pido a alguien para que nos vayan a dormir.
A ver, Sila, ¿nos puedes ayudar a poder leer los tipos de escurrimientos y definiciones? Por favor. Ok. El escurrimiento superficial es el que llega más rápido hasta la salida de la cuenca. Está relacionado directamente con una tormenta particular y se llama escurrimiento directo. El escurrimiento subterráneo es el que más lentamente llega a la salida de la cuenca. Puede tardar incluso años y difícilmente se puede relacionar con una tormenta en particular. Es el que alimenta las corrientes cuando no hay lluvias y por eso se dice que forma el escurrimiento base. El escurrimiento subsuperficial es el que se infiltra y escurre cercano a la superficie. En algunos casos se percola y en otros si encuentra una fractura sale a la superficie. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, miren, lo que nos ayudó aquí a leer su compañera, pues es las definiciones de cada uno de los escurrimientos ya de manera muy específica, pero hay algunos puntos que quiero que se puedan quedar más claros. Escurrimiento superficial, y aquí aparece tormenta particular. Dice que está relacionado directamente con una tormenta en particular. Entonces parece ser que este escurrimiento no está vinculado a una tormenta. Por eso puede tardar años. Es decir, que el escurrimiento, por ejemplo, que yo puedo ver en un manantial, no es el que llovió un día antes. Puede ser que haya llovido muchos días antes, o de una tormenta de hace 15 días, o un mes, o un año, y que sea el escurrimiento que yo estoy observando en ese momento. Pero lo que veo como escurrimiento superficial sí va a ser el que está vinculado a esta tormenta. Y que este escurrimiento superficial que está vinculado a una tormenta se le llama escurrimiento directo. Este ya es un nuevo concepto, el escurrimiento directo, que hasta ahorita no lo habíamos visto. Muy bien, pero lo que habla acá del escurrimiento base dice que este es el que alimenta los ríos. Si recuerdan cuando vimos el video de por qué los ríos llevan agua cuando no llueve, decía que era el escurrimiento o el flujo o el agua subterránea lo que lo abastecía. Pues esto lo confirma, ¿no? En realidad lo que está dándole sustento a este enunciado es aquel video que vimos. Ahora, dicen que este escurrimiento, que puede tardar años y que llega muy lento a la salida de la cuenca, se llama escurrimiento base, mientras que este llega muy rápido. Entonces, aquí tenemos escurrimiento base y acá tenemos, perdón, aquí escurrimiento directo y aquí escurrimiento base. Y después del escurrimiento subsuperficial, que se infiltra, una parte se percola y otra parte va a salir a la superficie. Por lo tanto, este se puede ir hacia acá o se puede ir hacia escurrimiento subterráneo, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a dejar esta parte y ahorita vamos a hablar del escurrimiento directo y el escurrimiento base. Para eso me voy a ayudar de este diagrama. Si ven este diagrama, dice que yo tengo la precipitación y eso se va a convertir en escurrimiento. Y aquí ya tenemos escurrimiento total. De hecho, esta diapositiva aparecía en la unidad 1, pero no la había explicado. No la había explicado y van a ver ahorita por qué. Aquí está la infiltración y tenemos intercepción. Toda la infiltración y toda, perdón, dejen, lo borro. Toda la infiltración que tengo aquí, una parte se va a percolar y otra parte infiltrará, pero cercano a la superficie. Una se moverá lento, otra se moverá rápido. La que se mueva rápido se juntará con la parte de la intercepción, que lo que caiga de la vegetación y que escurra al suelo, y generarán el escurrimiento subsuperficial rápido y generarán en conjunto con el escurrimiento superficial lo que llamamos escurrimiento directo. ¿Qué porcentaje? Este va a ser el 90% y este a lo sumo será el 10%. Ahora, la evapotranspiración, todo se pierde, ¿no? Todo esto es perdido y no se reflejará como el escurrimiento total. En nada se reflejará. Ahora, de lo que se percola y lo que queda como escurrimiento subsuperficial lento, alimentarán el agua subterránea y entonces contribuirán al escurrimiento base. El escurrimiento base más el escurrimiento directo generan el escurrimiento total.
y aquí lo tendríamos reflejado. Ahora lo voy a hacer con unos dibujos, esta última parte, para que puedan a ustedes quedarles más claro. Dejen borro los dibujos. Y les voy a compartir una pantalla de dibujo para que puedan. Ustedes me dicen si con esto les queda más claro este concepto. Miren, si yo tengo un espacio del territorio como este, yo creo que ya han visto que se llama cuenca, y esta es su red de ríos. Y entonces, aquí colocamos un instrumento que permita medir. ¿Cuál? Ahorita vamos a ver qué tipo de instrumento podríamos utilizar. Y entonces yo nombro a alguno de ustedes y les digo, mira, te vas a ir y vas a estar midiendo los caudales que circulan aquí. Y entonces, como no está lloviendo, es un día nublado, pero no hay lluvia. Pues por ahí hay algunas nubes. Y le digo, vas a utilizar una gráfica donde vas a utilizar en el eje de las Y el caudal y en el eje de las X el tiempo. Y el caudal lo vas a cuantificar en metros cúbicos por segundo. Aquí está, y me dice, oiga, profesor, ¿y a cada cuánto lo estoy midiendo? Cada 30 minutos. Cada 30 minutos tomas la medición y vas construyendo el gráfico. Entonces, pues pasa media hora y toma el primer dato. Y asumamos que fue 1 metro cúbico por segundo. Si midió caudal, quiere decir que este río lleva agua aunque no llueva, y iría por aquí. Y vuelve a medir y pues varía 1.2. Y vuelve a medir y 1, que son fluctuaciones prácticamente nulas. 1, otra media hora, llega 1, y de pronto empieza a llover. Y si ustedes recuerdan, las tormentas se registran a través de un hietograma, que es cómo se distribuye la altura de lluvia en el tiempo. Entonces esta tormenta llega aquí y se presenta. Y entonces su compañero nos avisa que está lloviendo. Le digo, tú sigue midiendo. Él comienza a medir. Se empiezan a satisfacer las necesidades de infiltración, solamente la infiltración, la más importante, y empieza a generarse el escurrimiento. Entonces, a lo mejor a la media hora, si es una cuenca pequeña, a la media hora ya hay una respuesta en la cuenca. Después vamos a ver cómo podemos calcular cuánto tarda en responder la cuenca. Y pasa que registra 2 metros cúbicos por segundo, pasa otra media hora y registra 8, pasa otra media hora y registra 20, pasa media hora y empieza a bajar a 16. Y anuncia a su compañero, ya se terminó la lluvia, pero sigue habiendo un caudal alto, sigue habiendo caudal alto. Imaginemos aquí anda en 6, hasta que llega y se estabiliza como en 1.7. Y ahí ya me reporta que se mantiene ya más o menos constante. ¿Qué pasó con el nivel del agua? Cuando empezó en este punto a resentir el agua que venía escurriendo de acá, pues el nivel empezó a subir en la sección del río. Y el compañero pues lo fue registrando aquí en caudales. Bueno, con este gráfico, ¿cuál sería el escurrimiento directo? El escurrimiento base, ¿cuál es? El que lleva el río por sí mismo sin necesidad de que llueva. Por lo tanto, el escurrimiento base será todo esto que está en esta parte. Y esto no tiene nada que ver con esta tormenta. No hay ninguna relación entre esto, agua y esta de aquí. ¿Y qué pasa con esta que está por encima? Este que está aquí es el escurrimiento directo. Y este sí viene por consecuencia de esta tormenta. Este sí lo generó esta tormenta. Entonces, este que está acá es el escurrimiento base. Y este que está acá arriba, el escurrimiento directo. Y la suma de los dos, de escurrimiento directo, más el escurrimiento base, forman lo que conocemos
como el escurrimiento total. Ahora, la pregunta, si yo aquí voy a diseñar un puente y quiero saber cuál es el claro que yo tendría que dejar para poder diseñar este puente, ¿con qué diseño? ¿Con el escurrimiento base o el escurrimiento directo? Con el escurrimiento base más el escurrimiento directo, es decir, con el total. Yo los diseños los tengo que trabajar con el total, porque no puedo restarle el base, ¿no? Tengo que trabajar con el total. Ahora, las tormentas de diseño sí van a estar vinculadas a un escurrimiento directo en específico, a un escurrimiento directo en específico. Por lo tanto, imagínense que yo tengo un territorio donde llovió, pero no sé cuánto se infiltró. ¿Cómo lo podría calcular? Como sé cuánto llovió, esto que llovió generó este escurrimiento. ¿Cómo calculo lo que se perdió por infiltración? Bueno, yo sé que hay una pérdida por infiltración a partir de poder calcular la diferencia de este volumen menos el volumen que en realidad llovió. ¿Cómo calculo el volumen que llovió? Sumo esta altura de lluvia, la multiplico por el área, calculo el volumen, resto los volúmenes y ese es el volumen que se perdió por infiltración. De todos modos, en la unidad 3, en la unidad 4, perdón, ahí lo aprenderemos a calcular, ¿no? Ahorita nada más les doy cómo podríamos obtener. Entonces, yo sé que de esta tormenta no todo generó escurrimiento, sino que hay una parte que se perdió por infiltración. Y hay una parte que sí generó el escurrimiento. No sé si les queda con esto más o menos claro lo que es el escurrimiento directo, el escurrimiento base. De mi parte sí quedó claro, profesor. Muy bien. De todos modos, vean el material. Ustedes tienen ahí la presentación y después vamos a ir aclarando sobre estos conceptos ya cuando hagamos cálculo con ellos, ¿no? Dejo de compartirles acá y voy nuevamente a la presentación. Muy bien, entonces continuando con esta parte, en realidad lo que vimos ahorita es cómo se transforma la lluvia en escurrimiento, porque en realidad con el escurrimiento es con el que vamos a hacer el diseño. Por eso es importante para nosotros estudiar este proceso de lluvia-escurrimiento. Muy bien. Ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo en esta unidad? Lo que estamos viendo hasta ahorita es cómo obtener datos de lluvia y cómo obtener datos de escurrimiento, que es específicamente lo que estamos viendo ahorita. Y vimos algunos análisis básicos de la lluvia y de la temperatura. Y ya vimos que se puede distribuir en el tiempo. Con el yetograma, por ejemplo. El yetograma nos permite ver cómo se distribuye la lluvia en el tiempo. Y también vemos que se distribuye en el espacio. Yo tengo una estación y tengo otra estación y tengo otra estación y tengo otra estación. Si yo generara una interpolación, podría ver cómo se distribuyó la lluvia en el espacio. ¿Y qué pasa con el escurrimiento? Este no se va a distribuir en el espacio. ¿Por qué? Porque las mediciones son muy puntuales. Si yo tengo un río, lo que yo mida aquí no tiene nada que ver con otro río y lo que haya medido yo acá, ¿no? No tiene nada que ver un dato con otro. Por lo tanto, no puedo interpolar, a diferencia de la lluvia. La lluvia sí la puedo interpolar. Por lo tanto, el escurrimiento solamente se distribuiría en el tiempo. ¿Y cómo lo observo? A través del gráfico, donde tengo el caudal, donde tengo el tiempo, y este gráfico se llama hidrograma. Hidrograma. Así como el de la lluvia se llama yetograma, este se llama hidrograma. Y es cómo se comporta en el tiempo el caudal o el escurrimiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender una vez que aprendamos a descargar datos de lluvia, a hacer análisis básicos y datos de escurrimiento? Pues vamos a aprender a caracterizar el territorio que va a responder a esta lluvia y que va a generar el escurrimiento. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Pues caracterizar ese territorio. ¿Cómo es su topografía? ¿Cómo es su red hídrica? ¿Cómo es la pendiente de ese espacio? ¿Cómo es su tiempo de concentración? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en responder esta? ¿Qué tan bifurcada está la red de ríos ahí en ese sitio? ¿Cuál es el colector principal de esa cuenca?
Bueno, es lo que vamos a aprender en la unidad 3 y que ya vamos a ocupar ahí un sistema de información geográfica para poder hacer esta parte. Todo esto incluye el estudio hidrológico y es lo que debemos hacer para poder llegar a, con este escurrimiento, realizar diseños o revisiones, porque puede ser que la infraestructura ya esté dimensionada y lo que queramos hacer es revisar si fue bien diseñada o no. Muy bien. Con esto de contexto, lo que seguiría es cómo mido el escurrimiento o cómo están las bases de datos de escurrimiento con estos datos, cómo los tienen medidos. Bueno, para ver esa parte, vamos a ver aquí que el escurrimiento, esto seguro ya lo vieron ahí con Mario, con el maestro Parbul, cómo se mide el gasto, ¿no? De hecho, ahí tienen algunos instrumentos para medirlo, ahí en el banque de pruebas que está en el laboratorio, donde ustedes podían calcular ahí el caudal en litros por segundo. Bueno, el caudal o gasto, que es prácticamente un sinónimo, pero se puede utilizar cualquiera de los dos, o incluso en algunos, en la parte de mecánica de fluidos se le llama flujo volumétrico, lo podemos definir como un volumen que pasa por una cierta sección que yo conozco y en una cierta unidad de tiempo. O puede ser, como lo cuantificaban ustedes en sus fundamentos de hidráulica, en la hidráulica de tuberías, como el volumen que tengo almacenado en un cierto espacio de tiempo, ¿no? A partir de una llave, a partir de algún instrumento que lo estuve yo obteniendo. ¿Y en qué unidades lo podemos representar? Si son caudales pequeños, pues en litros por segundo. Por ejemplo, en los bancos de pruebas, cuando instalaban ahí los instrumentos para las prácticas de laboratorio, pues en litros por segundo. Pero, por ejemplo, en un río, pues ya no me sirve litros por segundo, tengo que irme a metros cúbicos por segundo para poder estar ahí cuantificando los caudales. Ahora, ¿cómo se llama este proceso? Ese proceso se llama aforo. A la persona que lo realiza se llama aforador. Y en el caso de los ríos, los aforadores trabajan para la Conagua y ellos son los encargados de poder dar la información de las corrientes. Ahora, ¿qué métodos? A ver, cierro esto. ¿Qué métodos tenemos en México para realizar los aforos? Estos 5 que ven aquí son algunos que se utilizan en México. El más utilizado, ¿cuál es en México? El sección velocidad. Es el más utilizado. Después, ¿cuál seguiría? El indirecto, las curvas de gasto, que en realidad depende de este. Ahorita vamos a ver por qué depende de este. ¿Cuál es otro método utilizado? El sección pendiente. Pero este método se utiliza cuando no se puede utilizar el sección velocidad. Y después tenemos el sección de control, que es un método para corrientes muy pequeñas. No se puede utilizar para pendientes, para cauces muy anchos o caudales muy grandes. Vamos a ver también por qué. Y un método que no se utiliza, pero se los coloca aquí, es el de los trazadores, que en realidad es el que, si tuvieran una corriente, les tuvieras que salir a trabajo de campo y que ustedes estuvieran aquí y que les preguntaran, oye, ingeniero, más o menos como qué caudal puede circular por aquí. ¿Alguien me podría decir qué método utilizaría si anduviera en campo y no tuviera nada para poder estimar el caudal? ¿Cuál sería para ustedes la forma más fácil de poder sacar un estimado del caudal que circularía por una corriente por aquí? ¿Qué método se les viene a la cabeza o cómo lo podrían hacer utilizando su ingenio? Pues tal vez uno podría ser, marcar 2 puntos y ver más o menos cuánto tarda el agua en recorrerlos, del punto A al punto B, y más o menos de ahí como darse una idea, obviamente pues sin cálculos, pero darse una idea de cuál podría ser la cantidad de agua que pasa en ese tiempo. Exacto. Exactamente esa sería la forma más fácil, Alejandro, de poderlo hacer. Si yo tengo, por ejemplo, tengo que llevar un estimado, aprovechando que ando en campo, y aunque no sea un dato exacto, sí como ingeniero tengo que saber a sacar grandes números. Eso posiblemente es algo que en ingeniería
no ponemos mucho énfasis, pero sí es importante tener que un ingeniero sepa sacar grandes números. Es decir, no datos exactos, pero que sí me sirvan de referencia cuando voy a abordar estudios. Si voy a campo y voy a tener una idea de qué caudal está circulando por este río, coloco 2 marcas y puedo agarrar algún instrumento, mido la distancia, puedo medirlo con pasos, mido con mi celular o con un reloj cuánto tiempo tarda. Lo más fácil sería colocar un instrumento que flote, por ejemplo, una vara de algún árbol, lo coloco, este se va a mover a través de la corriente y mido el tiempo que se tardó. Trato de calcular una sección, aunque la sección del río no va a ser totalmente exacta, puedo más o menos llevarlo a una geométrica y hago ahí algunos cálculos y puedo determinar el área de esta sección con esta velocidad y si recuerdan con la ecuación de continuidad, calculo aproximadamente, no va a ser exacto, pero sí un aproximado de cuánto es el caudal que puede estar circulando por esta corriente. Ya cuando yo esté en gabinete, ahí sí, hago números exactos y puedo calcular si es necesario ir a levantar una topografía, levanto la topografía y calculo ya el caudal exacto con base a velocidades también exactas para hacerlo, ¿no? Pero sí tengo que tener más o menos una idea de cómo hacerlo. Bueno, esto es el método de trazadores. Nada más que ya por parte de Conagua, el método de trazadores, cuando ellos lo hacen, no es con una varita ni con nada de eso, sino son con sustancias. Sustancias que no sean radioactivas, que no sean intrusivas con el medio ambiente, por ejemplo, con azul de metileno o algunos de estos métodos, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver cada uno de los métodos. ¿Alguno de ustedes recuerda de su curso de canales, de su curso de hidráulica, de tuberías? ¿Qué es una sección de control? ¿Recuerdan qué es una sección de control? ¿Alguien que le recuerde qué era una sección de control? No sé si se acuerdan o definitivamente no se acuerdan qué era una sección de control. Cuando de ser un canal se hace como más grande, algo así. Se hace como más grande, más o menos, por ahí va. ¿Alguien más? Y es como, tienen como una compuerta, ¿no? O eso no es. Una compuerta puede ser una sección de control, una compuerta. Miren, una sección de control va a ser aquella donde si tú te colocas en la sección y tú mides cuánto fue el tirante o la profundidad de agua, tú puedes saber cuánto fue el caudal. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una relación entre el tirante y el gasto que pasa. Porque como decía Vania, una compuerta puede ser una sección de control, porque recuerden que yo puedo saber qué apertura tiene la compuerta. Si yo tengo la apertura que tiene la compuerta y yo conozco la sección, sé cuánto es el caudal que está circulando. Por ejemplo, estas compuertas como una de paso de fondo, ¿no? Imaginemos que tengo aquí el canal, aquí viene el agua, coloco una compuerta de paso de fondo, recuerdan, estas están controladas de acá arriba, yo acá muevo este instrumento y puedo abrir o cerrar esta. Yo sé la apertura que tiene y como sé la apertura, si recuerdan, hay una ecuación que incluye un coeficiente de descarga, incluye la apertura y con eso yo puedo calcular cuánto es el caudal que está circulando. Por lo tanto, ante una apertura que tiene que ver con la profundidad de agua que va a haber aquí, hay un gasto. Entonces hay una relación entre el gasto y la profundidad de agua o tirante. ¿Recuerdan otra donde se encuentra esa relación? Aparte de la compuerta. ¿Una presa? Una presa, pero específicamente en la presa es donde está el vertedor. Porque el vertedor es otra sección de control. Por ejemplo, imaginemos, yo coloco un vertedor de pared delgada triangular. Si recuerdan, si el agua llega hasta aquí, va a pasar a través del vertedor. Si yo voy, ahora lo voy a ver en planta, imaginemos que aquí tengo el vertedor, por aquí pasa el agua. Si yo viene la corriente en esta dirección, mido aguas arriba, ¿cuánto es la altura del agua
respecto al vértice del vertedor, esta H, yo puedo calcular cuánto es el caudal que está circulando. Entonces, hay una relación entre la profundidad de agua y el caudal, también es una sección de control. Otra cual podría ser, si recuerdan en canales, una caída. Si viene así la pendiente, suave, y cambia una pendiente muy fuerte, ¿qué va a pasar con el agua? Va a venir en régimen subcrítico y ¡pum! Va a cambiar a régimen supercrítico. Para que pase de régimen supercrítico, de régimen subcrítico a régimen supercrítico, ¿qué debe pasar? Se debe presentar el tirante crítico. Y aquí está el tirante crítico. Y si recuerdan, el tirante crítico había una ecuación con la que podíamos calcular el caudal. Entonces, otra sección de control es un cambio de pendiente donde se encuentra el tirante crítico. O podría ser una caída, ¿no? Que esté a 90 grados así. Igual se genera aquí el tirante crítico. Todas estas son secciones de control. Pero ¿cuál es la más utilizada para hacer mediciones en ríos pequeños? Los vertedores. Aunque estas son, la verdad, casi no se utilizan. La que sí se utiliza son las compuertas, pero en las redes de abastecimiento a zonas de riego. Ahí a veces se aforan los caudales con las compuertas. La mayoría es con los vertedores. Bueno, con esto va a permitirme generar ahí diferentes técnicas para medirlo, pero la verdad es que la más utilizada es el vertedor. Y sabemos que tenemos una ecuación de acuerdo al tipo de vertedor que me permita calcular cuál es el caudal, o si es una caída libre, o si se presenta el tirante crítico, ¿no? Con cualquiera de las situaciones que yo genere para hacer la medición. Aquí les muestro un ejemplo. Aquí está este canal. Si ven, es un arroyo pequeño. Aquí está un vertedor de pared delgada, triangular, que está generando el aforo de los caudales, y aquí están quedando registradas a través de un sistema automático. Aquí pueden verlo cómo se está midiendo el escurrimiento. Pero si bien ocupa una estructura, ¿no? Para poder darle una cierta estabilidad aquí a la sección. Por eso ven que está aquí construido esta parte. Bueno, ese es un método, ¿no? El método de la sección de control básicamente es que yo mida a través del vertedor o el tirante crítico, lo que yo haya puesto, y empezar a obtener el caudal. Y entonces yo puedo estar con una ecuación calculando los caudales. Solamente tengo que estar midiendo las alturas por encima de la cresta del vertedor. Ahora, después tenemos el método sección pendiente. Este método se mide o se utiliza cuando se presentó una crecida y no fue posible medirla o estimarla con el método de aforo que se utiliza en esa sección. Por ejemplo, sección velocidad. Si se utiliza ese y no se pudo medir porque se llevó el molinete y toda la instrumentación, se hace con el método sección pendiente. ¿Este método en qué va a consistir? En que yo vaya, levante la topografía de un tramo, marque los niveles hasta donde llegó el agua en cada una de las secciones durante el paso de la crecida, y que construye una ecuación con base a la fórmula de Manning y la ecuación de Bernoulli. Seguro se acuerdan de la ecuación de Manning, ¿no? ¿Recuerdan qué elementos llevaba la ecuación de Manning? ¿Alguien recuerda qué datos llevaba ahí la ecuación de Manning? A ver, Mario, ¿tú recuerdas, Fuentes, cuáles datos iban en la ecuación de Manning cuando utilizaban en canales? Creo que era el pendiente, radio hidráulico. Pendiente, radio hidráulico. Ya no, coeficiente. Y la coeficiente de rugosidad, ¿no? Estoy bien pendejo. Entonces, con esas variables podemos nosotros calcular cómo es el comportamiento del flujo a superficie libre. Por eso utilizamos la ecuación de Manning. Y también utilizamos la ecuación de la energía, pero adaptar la ecuación de la energía a lo que tiene que ver. Si apagan el micrófono, por favor, sobre todo para que el video no quede con esa parte, ¿no? Meter la ecuación de la energía o la ecuación de Bernoulli, pero aplicado a canales. Ustedes seguro la vieron aplicada
a la parte de tuberías, pero también se puede aplicar a canales. Lo único que cambia, ¿qué es? Que la profundidad del agua se vuelve la carga de presión. Si ustedes recuerdan, más o menos la ecuación, ustedes tenían que era la carga de posición, más la carga de presión, más la carga de velocidad. Bueno, en canales seguimos teniendo carga de velocidad y carga de posición. Lo único que cambia que en canales la carga de presión se vuelve el tirante. Y ustedes dirán, ¿por qué el tirante? Porque recuerden que la presión es igual a la altura del agua a la que se encuentra el objeto por el peso específico del líquido que está interactuando con él. Si yo de aquí despejo H, ¿qué me queda? Que H es igual a P sobre gamma, ¿no? Entonces lo único que hacemos es que esta H pues se vuelve la profundidad de agua, que en este caso es el tirante que tenemos en el río. Bueno, con la ecuación de la energía y con la ecuación de Manning, lo que hacemos es que venimos y construimos esta ecuación que les voy a mostrar por acá, que es esta, con este esquema. Esta ecuación que está aquí es la que nosotros tenemos que elaborar y es basándonos en estas ecuaciones. Bueno, se puede demostrar que si yo igualo con esta ecuación, donde está la velocidad, 1 rugosidad, radio hidráulico 2/3, pendiente de fricción a la 1/2. Como yo tengo esta ecuación, yo tengo carga de posición, carga el tirante y la carga de velocidad. En la sección 1, en la sección 2, aplico la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2. Como tengo la pendiente está vinculado a la longitud y a la pendiente de la línea de fricción. Yo de aquí despejo la pendiente de fricción o de acá, igualo las ecuaciones y lo que voy a hacer es obtener esta ecuación que ven acá. Esta ecuación es la que me permite estimar el caudal a partir de las características hidráulicas, sección 1, sección 2, longitud, la base, la gravedad y el módulo de sección o coeficiente de conducción, que no es más que área por radio hidráulico a la 2/3 por el coeficiente de rugosidad. Y con eso lo podemos estimar. Claro, es importante. ¿Cuándo aplica con agua esto? A veces los aforadores cometen algún error de anotación y entonces ponen un caudal de 3,000 metros cúbicos por segundo, cuando se ha visto que los históricos por máximo llegan a 100. Entonces alguien de la Conagua dice, ¿sabes qué? Este dato está erróneo. Vamos a verificar el dato y aplican el método sección pendiente. Y entonces tiene una estimación y se prefiere dejar la estimación que ese valor que quedó anotado por parte del aforador, ¿no? Es mejor a tener un dato que está totalmente fuera del comportamiento de la serie de tiempo. Muy bien, este es el método. Ahora, el más utilizado, el método sección velocidad. No sé si el maestro Pargul o el maestro Mario, Filomeno o Mario López les habrán mostrado cómo se mide con el método sección velocidad el caudal en un río. Bueno, se utiliza un instrumento que se llama molinete. Es un instrumento de los que hay muchos. En el laboratorio tenemos dos. Unos son sónicos, otro es con sensor, trabaja con un sensor a través de una propela, pero es para caudales pequeños. Pero ahí tenemos algunos instrumentos para hacer. No sé si les habrán mostrado algún video con algún método de medición. Pero bueno, aquí lo vamos a ver. El método que utiliza, la ecuación de continuidad, así fácil. ¿Y en qué consiste? En poder obtener la sección transversal, poder calcular nosotros la sección transversal y poder calcular la velocidad. Conociendo velocidad y área, podemos estimar cuánto fue el caudal. Aquí pueden ver un ejemplo de un molinete. Aquí está, uno de molinete. Hay muchos tipos de molinetes. Ahorita les voy a mostrar más o menos algunos para que los puedan ustedes visualizar. Pero algo importante es cómo se debe de medir la velocidad. ¿Alguien conoce cuál es el nombre de estas líneas de igual velocidad en una corriente? Por ejemplo, si estuviera en un espacio y tuviera líneas con igual elevación, se llaman curvas de nivel, ¿no? Son líneas de igual elevación y les llamamos curvas de nivel. Y pueden generar cerros, pueden generar valles. Bueno, estas son líneas de igual velocidad en el flujo. Si ven, en color negro están las velocidades más altas.
Y así colores más grises, más cafés, son las velocidades más bajas. Bueno, estas líneas se llaman isótacas. Isótacas. Son líneas de igual velocidad. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué las paredes tienen velocidades más bajas que en esta parte de aquí, más al centro de la corriente? ¿Por qué piensan que tiene velocidades más bajas? Por la fricción que existe entre el agua y ellas. Así es, por la fricción que hay entre las paredes de la corriente o el canal y el agua. Por eso va a ser más bajas aquí las velocidades y van a tender a ser más altas. Ahora, ¿la más alta estará en la superficie? Pues no. ¿Por qué? Por la fricción que hay con el viento y la rotación de la Tierra, ¿no? Eso está influyendo en que no sea la velocidad más alta en la superficie, pero sí va a estar muy cercano. ¿A qué profundidad? Si lo viéramos desde la superficie libre del agua, sería más o menos a 0.05 de la profundidad. Y si fuera desde la parte de la plantilla, a 0.95 de la profundidad. Más o menos ahí andaría la velocidad máxima. Por lo tanto, si un día nosotros vamos y medimos la velocidad, introducimos el molinete, calculamos aquí la velocidad y le decimos, pues el caudal fue de tanto porque la velocidad fue de tanto. Pues puede estar sobreestimada o subestimada. Porque en realidad tengo que hacer una medición haciendo una rejilla para poder calcular una velocidad promedio. Entonces vamos a ver cómo calcular esta velocidad promedio. Aquí les muestro los instrumentos. Este es un molinete. Este es de los más antiguos que se tienen, de estos mecánicos, donde uno tenía que contar las revoluciones por minuto. Aquí ya están unos más actuales que ya están registrando los datos aquí con las propelas. El agua va incorporando en esto, va chocando contra estas propelas, entonces lo va haciendo girar y van quedando registradas en un instrumento el número de revoluciones que va generando el agua. Aquí tenemos otro tipo de molinete. Aquí está otro tipo de molinete. Si ven ahí, tenemos de diferentes tipos. Y bueno, ¿cómo es la forma ideal de hacer la medición? Me voy a regresar a este para mostrarles. Lo que tenemos que hacer es dividir en una cuadrícula la sección del río o canal. Entre más fina esté, es mejor esa velocidad media que tengo. Y entonces introducir el molinete aquí, al centro de esta cuadrícula, de cada uno de los cuadros, y tomar velocidades. Y una vez que tenga todas las mediciones, calculo la velocidad media o promedio. Y esta sí es una velocidad representativa. No va a estar ni sobreestimada ni subestimada, y la voy a poder incorporar al cálculo del caudal. Así es como lo hace con agua. Nada más que con agua, pues lo hace en grandes ríos. Ahora, ¿cómo lo hace en esos grandes ríos? Lo que hace es lo siguiente. Coloca un sistema como este que está aquí. Es un sistema con torres y un sistema de canastillas que permite en sitios ya marcados, por ejemplo estos que están aquí, introducir el molinete y estar midiendo las profundidades. Ya están marcas aquí, ¿no? Donde dice hasta dónde lo tiene que sumergir a través de la canastilla y poder estimar esa velocidad promedio. Claro, puede pasar que cuando es una crecida muy extraordinaria, sea muy peligroso medir con la canastilla y se prefiere regresar después y hacerlo con el método sección pendiente. Muchas veces se hace eso cuando son, por ejemplo, huracanes, ¿no? Donde el viento podría poner en peligro la estabilidad, ya sea de la canastilla o de las torres, y mejor se hace a posteriori con el método de sección pendiente. Bueno, el método de los trazadores, no abundo más sobre él, es como lo que estuvo explicando su compañero o lo que les mencioné de hacerlo a través de un instrumento. No es un método muy exacto, por lo tanto, solamente para hacer estimaciones a grosso modo de lo que puede estar
más o menos circulando, ¿no? Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Voy a parar la grabación.